algún día me tenía que tocar. Algún día me tenía que tocar, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y pues estoy contento. Dios es bueno y Dios tiene preparado algo maravilloso, maravilloso. El domingo pasado, el antepasado, el pastor habló sobre los vientres sanos, ¿recuerdan? Los vientres sanos como rol de padre. Después la pastora habló sobre el rol de madre. Hoy me toca a mí hablar desde la trinchera del hijo. Amén. Me toca hablar desde la trinchera del hijo. Yo soy un hijo, yo soy un hijo. Yo soy un hijo. Y somos hijos de Dios. Amén. ¿Quién se considera hijo de Dios aquí? Todos somos hijos de Dios. Pero también dentro del ser hijo de Dios, también hay que ser temerosos de Dios. Porque hay hijos de Dios que no le temen a Dios. Escúchame, hay hijos de Dios que pierden el temor a Dios y eso nos trae pérdida de generaciones. Vamos a hablar de cosas generacionales también, amén. Mira, hay un versículo que me impacta bastante, es un versículo muy, muy poderoso. Quiero que empecemos con ese versículo. Es el Salmo 112, por favor. Salmo 112. Y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿De qué estábamos hablando? Del temor a Jehová. Ahora escucha: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, y su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbala jamás. En memoria eterna será justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Eso es ser un hombre temeroso de Dios. Cuando tú eres temeroso de Dios y cumples con tu mandamiento, con sus mandamientos en tu casa. ¿Qué mandamientos? Primero que nada, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles. Y de repente queremos ir a las naciones, pero tenemos que empezar en casa. Mira, yo te voy a hablar como hijo, ¿sí? Yo sinceramente vengo de un ambiente, un vientre sano, ¿sí? Yo recuerdo mi infancia era maravillosa. O sea, yo en mi infancia, yo tenía a papá y a mamá, era las navidades donde se hacía el pedir la posada y el niño Dios. Cada año era un padrino diferente y lo pasaban, y las navidades y las vacaciones. Y yo con mi mamá y papá tuve momentos muy bonitos, tuve un ambiente muy, muy, muy sano en esa parte. Pero ¿qué pasa? Que empezamos a crecer y tomamos decisiones. Empezamos a crecer y nos creemos más inteligentes y empezamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Los padres son responsables de tener un ambiente saludable dentro de la casa, pero los hijos también somos responsables de mantener ese ambiente dentro de la casa. Porque a veces como hijos empezamos, y estoy hablando como hijo natural y como hijo espiritual, ¿eh? Quiero que este mensaje lo tomes como hijo
físico en tu casa, pero también como hijo espiritual aquí en la iglesia. Aquí tenemos papá y mamá. Tenemos unos pastores que se preparan, que predican, que nos cuidan, que oran por nosotros y que están preparándose precisamente para estarnos trayendo alimento fresco y mantener nuestros sentidos y nuestro corazón enfocados a Dios. Pero como hijos a veces también nosotros espirituales a veces queremos hacer lo que queremos. No queremos escuchar instrucciones, mucho menos un regaño. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Amén. Entonces, hay 3 verdades que nos dejaron en las predicaciones porque, escúchame, una cadena generacional solamente se rompe cuando un hijo decide no honrar y no aprender y no cuidar lo que está recibiendo de sus padres. Qué padre que tú ya llegaste a Cristo, qué padre que yo llegué a Cristo, pero no basta con que yo llegue a Cristo. Tengo que hacer lo necesario para que mis generaciones permanezcan en Cristo. Tengo que hacer lo que tenga que hacer para que mis generaciones continúen en el camino de Cristo. De repente llegamos a los pies de Cristo y nos concentramos en tantas cosas de nosotros que nos olvidamos de los que vienen atrás de nosotros. Entonces, hogares sanos generan una atmósfera correcta. Dime, hogares sanos generan una atmósfera correcta. La atmósfera no la crean, te decía, solo papá y mamá. La crean, la mantienen los hijos. Vamos a Efesios 6, 1, 3, por favor. A ver si la tienen ahí. Efesios 6, 1, 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Escucha, obedece al Señor, obedece a tus padres en el Señor. Muchas veces nosotros como hijos juzgamos a nuestros padres. Creemos que no tienen la razón o empiezan a creer que quieren hacer las cosas para su conveniencia. Pero como padre, yo te digo a ti como hijo, como papá, los que son papás, si tú ves a tus hijos juntarse con alguien que no conviene, ¿lo dejas ahí? Tu padre es celoso de ti. Y tu Padre Dios también es celoso de ti. Él te quiere mantener en un ambiente saludable. Él quiere que tú te mantengas en un ambiente saludable. La palabra honra no es cuando está bien las cosas, no es para siempre, no es cuando tus papás se portan bien contigo. Un hijo puede contaminar la atmósfera ¿con qué? Con rebeldía, con contestaciones o con deshonra. Los hijos de repente queremos hacer las cosas a nuestro modo y creemos que nos van a suceder bien. Y también sucede aquí en la iglesia. Precisamente ahora que pasamos de una transición donde desaparecieron hombres de honor, desaparecieron mujeres de reino, desaparecieron un montón de cosas porque nos empezamos a sujetar a nuestros pastores a una nueva etapa, y eso dolió. Y hay hijos que se fueron por eso. Tenemos que estar preparados. Mira, yo te voy a confesar, yo abrí mi grupo de amistad y se me ocurrió publicar, porque había muchos hombres que querían platicar conmigo, y yo hice una publicación, Hombres de Honor Bahía. Y en ese momento mi pastor me marcó por teléfono. Hijo, eso no está dentro del diseño. Está bien, pastor, te lo digo delante de él. Está bien, pastor, no se preocupe, no pasa nada. Porque la obediencia, y la obediencia es hacer las cosas que te piden aunque no quieras hacerlas. La obediencia es obediencia. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de vida. Pero cuando nos dicen que no, a veces buscamos la manera de que nos digan que sí. Pero tenemos que aprender
a honrar a nuestros padres a pesar de que a veces nos dicen que no. Mira, es tan importante concentrarnos en nuestros hijos, nuestros pastores, así como tú con tus hijos, porque podemos perder esa generación, se puede perder. Y hay ejemplos bíblicos donde se pierden esas generaciones. Hay un versículo, hay una historia que me encontré es la historia de los hijos de Elí en 1 Samuel 2:12. No sé si la puedan poner. 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote. Era un sacerdote que ungió al primer profeta, a un profeta que se llamaba, el profeta se llamaba Samuel. Elí era el sacerdote que ungió a Samuel. Era un hombre que estaba en la cima, era el pastor, el sacerdote de ese tiempo. Escúchame. Y dice aquí en el 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Siendo hijos del sacerdote, no conocían de Dios. Porque luego nosotros como padres nos enfocamos en ir a la iglesia, en cambiar nuestras cosas, en que Dios nos cambie a nosotros, pero dejamos de preocuparnos por nuestros hijos. Y ve la tragedia. En el 23 dice que, en el 22 adelantito dice que, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en Israel, y que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Eran las mujeres, las prostitutas. Y en el 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Por qué? Porque ven a nuestros hijos y hablan de Dios. Esta es atmósfera silenciosa, no sé si está gustando o no está gustando, pero la verdad que tenemos una gran responsabilidad, porque escúcheme aquí, los hijos, dice aquí, dice todavía, si pecare el hombre contra el hombre, hay jueces que los van a juzgar, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, porque ellos ya se habían perdido. Yo sé que Jesús vino y rompió y rompió con cadenas generacionales, y que dice la palabra que serás benditas tú y todas tus generaciones, yo lo sé, pero es responsabilidad de nosotros como padres. Muchas veces me ha tocado a mí que me traen un niño, un joven, me dicen, ora por él porque anda mal, ¿verdad? Y tú como papá, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu ambiente en tu casa? Tú vienes y los traes a la iglesia pensando que aquí como una varita mágica van a ser buenos jóvenes, buenos niños. Eso lleva tiempo, es un proceso, es un trabajo en conjunto. Lo que hacen tus pastores, tus papás pastores, los que hacen tú como hijo espiritual, y lo que haces tú en tu casa. Pero si nomás vienen los domingos regañados, cierran su corazón, mientras tú los puedas traer a fuerzas, qué bueno, tráelos, porque va a llegar el momento que esa rebeldía va a ser tanta que ya no van a querer venir, ni aunque, es más, hasta se van a ir de tu casa con tal de no estar aquí. Y hablo por mí. Me preocupan mis hijos. Es importante que nosotros tomemos esa responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos unos padres que nos dan el ejemplo, y nosotros tenemos que ir con ese ejemplo también hacia abajo. Amén. Y también hay historias de bendición, ¿verdad? Porque estos muchachos, a pesar de que eran hijos de un sacerdote, pues no hicieron, tomaron sus decisiones. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora, hay un ejemplo, también tenemos el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? El pastor nos ha hablado mucho de Timoteo, ¿sí? De ese joven que dice la Biblia que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dijo, la cual habitó
primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Timoteo fue un hijo que supo tomar lo bueno del vientre sano y no desperdiciarlo. Loida y Eunice sembraron en él y él supo cuidarlo. Pregunta: ¿estás cuidando la atmósfera de tu casa o la estás contaminando con tu actitud actual? Y ahora los hijos. Porque aquí en el teatro, la verdad que hay puse un arco de globos ahí, ¿lo vieron? Está bendecido ese. Porque vienen peleándose y nomás pasan por el arco de globos y se les quita el pleito. Vienen criticando y nada más pasan por el arco y ¡pum! Se les cambia la atmósfera. El lugar no es el lugar el que debe de hacerte cambiar a ti. Es tu espíritu. El espíritu que vive en ti te lo tienes que llevar. Tienes que sentirte temeroso de Dios donde quiera que andes. Donde quiera que andes tienes que sentir el temor de Dios en tu corazón para poder controlar tus enojos, controlar tu conducta. Amén. Entonces, una familia fuerte no es la que no tiene problemas, es la que tiene hijos con carácter para quedarse y no salir huyendo. Nuestros pastores están formando ese carácter en nosotros. Cada vez que los pastores te digan algo, escúchame, yo conozco a mis pastores, yo crecí aquí y espiritualmente aquí encontré el vientre sano, aquí encontré la paz en mi corazón, aquí encontré el Dios de amor, aquí encontré el Dios que me va a bendecir por creerle, no por mi conducta, pero a través del amor que le tengo a Dios controlo mi conducta, es por amor a Él. Ese es el temor del que te hablo, ¿sí? Pero mi responsabilidad como hijo es formar el carácter en mí y en mi familia. En mí y en mi familia, ¿sí? Vamos a Proverbios 13:1, por favor. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo el hijo sabio es aquel hijo que tiene la humildad de aprender de los mayores. Y el que se burla es el que cree que todo está en el YouTube, que todo está en el TikTok. Y hablo también para los hijos espirituales, ¿eh? Yo tengo varios hermanos que dejaron venir a la iglesia porque yo la veo por Face. O tienen pastores por larga distancia. Y luego andan poniendo entre ver lo que aprendieron allá con lo que están aprendiendo aquí. La fe entra por y el oír palabra de Dios. Es que también es palabra de Dios, sí, pero tú estás en una casa, en un ambiente, estás en una atmósfera. Tienes que cuidar, tienes que ser celoso de tus pastores también. Tienes que honrar a tus pastores. Tenemos que honrar el mensaje. No veas al mensajero, ve al mensaje, escucha el mensaje. Es un mensaje de exhortación, estoy de acuerdo. Es un mensaje de exhortación, estoy de acuerdo, pero es para ti, para mí también. Para mí, para ti también. ¿Sí? Fíjate, el vientre sano no te garantiza si tú no tienes carácter para permanecer. Génesis 26, 12, 25 dice: Isaac tuvo todo para ser rebelde, pero decidió seguir los pasos de su padre. Todos nosotros como hijos tenemos una edad en la cual podemos tomar decisiones. La importancia de dejar en nuestros hijos esas decisiones correctas. La importancia de dar el ejemplo en nuestros hijos para que ellos continúen con ese legado. Hay una frase que me encanta a mí, que la otra vez me la reafirmó mi hermano Ernesto. Yo digo: qué padre va a ser cuando mis nietos digan: gracias a mi abuelo estamos en Cristo. Eso es lo que tienes que pensar en tus generaciones, pensar más adelante, no quedarte con la comodidad, en la comodidad de la que Dios está haciendo contigo. Tienes que llevar esa comodidad a la preparación de que nuestros hijos, cuando tengan momentos difíciles, cuando tengan decisiones importantes, cuando lleguen con la prueba, cuando lleguen esas invitaciones, ellos y ellas
sientan esa responsabilidad de temer a Dios y decidir lo correcto, muchachos. En ustedes está el creer, el generar esa atmósfera sana en tu casa, en las decisiones que toman cada día a día. El YouTube, el TikTok y esas plataformas dicen muchas cosas que no son verdad. La verdad está aquí. La verdad está en la Biblia. El otro día Saulo me dice: papá, dicen que mañana se va a ir la atmósfera. Se va a acabar la atmósfera. ¿Quién dice? Todo el mundo. No, hijo, yo no lo digo, le dije. Ahí está, que no me deja mentir. Yo no digo eso. Dice: bueno, pero dicen en el TikTok. Le dije: no, hijo, es que todo lo que está ahí no es cierto. No, todo lo que está ahí es cierto. Nos engaña. Ahora ese aparato engaña a nuestros hijos. Tenemos que tener vigilados y más que tener vigilados, tenemos que a nuestros hijos sembrarles la palabra de Dios, sembrarles ese filtro y esa fe, es que comprendan lo bueno y lo malo. Ahorita más adelante voy a hablar algo de eso. Amén. Entonces, ese ambiente sano genera generaciones poderosas. Esa es la consecuencia. Como hijos hoy ahorita somos hijos, pero probablemente mañana seas padre. Escucha, joven, ahorita tú eres hijo, pero el día de mañana vas a ser papá. Y tienes que saber que lo que estás aprendiendo hoy es un bien para tu vida, pero también es un bien para que sepas y no cometas los errores que cometimos nosotros como padres. ¿Quién de ustedes quisiera que sus hijos pasen por los errores que cometimos como padres? Nadie. Nadie quiere que nuestros hijos pasen por nuestros errores. Pero queremos hijos saludables y ambientes saludables sin poner por obra y en acción nuestras enseñanzas en casa. Amén. Dice Salmos 78, 4, 7: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Fíjate, tienes que contarle a tu generación venidera las alabanzas de Jehová, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios toda su confianza. Dios ve 4 generaciones en ti. Dios no te ve a ti nada más. Dios ve 4 generaciones atrás de ti. Él está trabajando en ti y en tus generaciones. Él quiere que lo que tú estás haciendo en tu vida, lo que Dios puso en tu vida, no se quede ahí. No se quede ahí. Pero por eso nos capacita para tener esa valentía de ir hacia allá, de hablarle a nuestros hijos lo que nadie les habla, anteponernos, adelantarnos a lo que les va a hablar el mundo. Hay que adelantarnos a lo que puedan aprender en la escuela. Tú los ves chiquitos, pero ya el mundo ya no los ve chiquitos. Ahora la tecnología los hace madurar en muchos temas más rápido de lo que tú maduraste. Tenemos que ir adelante nosotros. ¿Cómo asegurarnos que nuestras generaciones sigan en Cristo? Como hijos, dice en Job 12:12, dice: en los ancianos hasta la ciencia, y a la larga edad la inteligencia. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Nosotros como hermanos mayores dentro de la iglesia, o como padres dentro de tu hogar, o como hijos mayores dentro de tu hogar, tenemos la responsabilidad de hacer caso, de escuchar el consejo. Cuando yo voy y pido un consejo, lo pido, y al que le pedí el consejo, primeramente tengo que asegurarme que es una persona sabia y temerosa de Dios. Y cuando me da el consejo, tengo que estar dispuesto a recibir ese consejo y aplicarlo. Porque luego yo he visto muchas personas que van y piden un consejo, escúchame, me piden un consejo, y como no escuchan lo que ellos querían, van y lo piden a otro lado, y lo piden a otro lado, hasta que llegan con la persona que les va a decir lo que querían escuchar. Entonces, ¿para qué andaba pidiendo consejo? Y luego les va mal y le echan la culpa a Dios. Realmente nosotros somos hijos de Dios para llevar a nuestra familia a los pies de Cristo.
Esa es la misión. Ir y hacer discípulos a tus hijos. Ir y hacer discípulos a tus hijos, enseñándoles la palabra de Dios. Sienta a tu familia una vez a la semana, sienta a tu familia en el sillón y dales un tema. Sienta a tu familia en el sillón y dales un tema. Es importante. ¿Qué tema? El que quieras. Mira, eso como futuros, como padres o futuros padres, lo que hace es blindar a tus hijos. No, es blindar a tus hijos. Mira, hace 3 semanas senté a mis hijos, Betsy, Saulo y Elian. Los senté y les hablé del embarazo, de la relación sexual, de los problemas. En verdad, no, Saulo me sorprendió. Ya casi sabía todo. ¿Qué quieres saber, papá? Casi me dijo. En serio. Pero realmente hablé de sus partes, de que dónde se pueden tocar, dónde no se pueden tocar, cómo se deben de bañar. Todas esas partes. Si no se los enseñamos nosotros, dime quién se los va a enseñar. Sus amigos. El que ya tuvo malas experiencias. Porque no nomás es darles temas bíblicos, también es transmitirles nuestra sabiduría, también es transmitirles nuestro conocimiento, porque es importante para nosotros. Tú tienes hijos, yo también tengo hijos, y yo no quiero que que tomen decisiones equivocadas. La responsabilidad es mía. ¿La responsabilidad de quién es? Es tuya, es mía. Es mía. Tenemos que formar hijos campeones, tenemos que formar hijos que no los muevan las emociones, que no los muevan los problemas, que sepan estar firmes cuando les dicen que no y cuando les dicen que sí también, que sean controlados en su temperamento, que tengan un buen carácter, que tengan confianza con tu padre y con su madre. Cuando tengan un problema, sepan que con el padre y la madre van a encontrar el buen consejo, más que con los amigos. Tienes que ganarte esa confianza con tus hijos. Es importante llevar a nuestros hijos a ese nivel en donde podemos tener una tranquilidad sabiendo que nuestros hijos confían en nosotros. Y como hijos espirituales también. Como hijos espirituales tenemos que cuidar nuestra congregación, cuidar nuestros grupos de amistad. Enseñar a los nuevos a confiar en Dios. Porque es sano. Un vientre sano genera una generación poderosa. Y esa generación poderosa no puede continuar si la generación, que son los hijos, la rechazan, o la juzgan, o nos dicen que estamos locos, o nos ven a nosotros cambiar en la iglesia, pero en la casa seguimos teniendo malas actitudes. ¿Sabes por qué hay hijos de pastores que ya no continúan con el pastoreado? Por eso, precisamente por eso. Porque aquí en la iglesia sabemos, damos todo y agarramos el trapeador si quieres, pero en la casa no soy capaz de hacer nada de eso. Tenemos que empezar por nuestra casa, hermano. Dios quiere hombres y mujeres de carácter y responsables. Carácter y responsables, no irresponsables. Carácter y hombres responsables de su familia. La oración tiene poder, claro que tiene poder, Pati. La oración puede mucho, pero la oración tiene poder por la que yo la envié. Yo oro por algo y lo genero a través de mis acciones. Yo oro por algo y creo que va a suceder porque yo empiezo a tomar el control de mi vida. Yo oro por algo, por un milagro, y creo que va a suceder ese milagro. ¿Por qué? Porque el que está en mí ya venció al mundo. El que está en mí ya venció al mundo. Amén. Entonces la generación poderosa no nace por casualidad. Nace cuando hay un padre que genera atmósfera, cuando hay una madre que guarda un vientre sano y cuando hay hijos que tienen la humildad para honrar y el carácter para continuar. Yo hoy como hijo decido 2 cosas: honrar el vientre que me formó, que es esta congregación. Esta congregación me formó.
Y mira que yo he vivido de todo en esta congregación, de todo. Y hemos permanecido aquí por esa honra. Yo decido permanecer en esta congregación. Yo decido permanecer en esta congregación. Que no decida alguien más, porque siempre va a llegar esa persona que no está de acuerdo en algo, y siempre que alguien no está de acuerdo en algo, nunca se va a ir solo. Escúchame. Siempre va a buscar a alguien para decirle por qué se va. Ni siquiera te va a invitar a irse, pero te va a buscar para decirte por qué se va. Y tú tienes que tener esa sabiduría para decirle por qué quedarse. ¿Por qué quedarse? Amén. Honra el vientre que te formó y guarda el vientre que vas a formar. Guarda el vientre que vas a formar. Así como has sido formado en esta congregación, guarda todas las enseñanzas, todo el aprendizaje, todo lo que estás aprendiendo. Mira, hay gente aquí que tiene poco en la iglesia. Hay gente que viene saliendo del encuentro y que en el encuentro aprendió una forma diferente de vivir la vida. La fe es como una llamarada. Y esa llamarada, nosotros somos los responsables de mantener la flama arriba. En el momento que yo haya dicho algún día, hoy vino mi familia de tal parte, mejor me voy a ir a la playa en vez de ir a la congregación. Las veces que venga alguien, me va a querer hacer lo mismo. Pero ahora mi familia viene y saben, no, el domingo no contamos con Charlie, porque Charlie siempre se va a la congregación. O sea, nosotros formamos el vientre, nosotros formamos eso. Mis hijos saben que el domingo es de venir a la iglesia. Y no nomás venir y traerlos a la iglesia, aventarlos aquí a ver qué hacen. No, siéntalos a tu lado, hazlos que levanten las manos. Mira, si tú no haces que tus hijos levanten las manos, ¿quién? Si tú no haces que tus hijos oren en la mañana, dime quién. Te pregunto sinceramente, si tú no logras, mira, ayer Saulo se metió a jugar fútbol. Perdón que hable de mí, es mi familia, pero Saulo se metió a jugar fútbol y se metió y lo primero que hizo fue, ¿qué dijo? Adorar a Dios. Y metió un gol. Y metió un gol. Y me lo perdí por estar en el celular. Y corrió cuando metió el gol y me dijo, papá, metí un gol y todo en el celular. ¿Te digo por qué? Porque yo no creí que fuera a meter un gol. Pero Dios va a hacer en tus hijos lo que tú no creas. Nada más es ponerlo en el lugar adecuado. Hay que llevarlo. Hay que levantarse temprano, darle a desayunar, llevarlo al fútbol. Hay que llevarlo a los entrenamientos. Así tus hijos, tienes que entrenarlos. Tienes que llevarlos, tienes que dedicarles tiempo a tus hijos. Dedicarles tiempo a tus hijos. Así como los pastores nos dedican tiempo. Nos dan discipulado, nos dan, ¿sí me explico? Ellos nos dedican tiempo, cuidan tu corazón, te escuchan, hablan. A través de los grupos de amistad, de los líderes, ya empezamos a dar mensaje, empezamos a dar consejería, empezamos a ayudar. Y esto va a ir creciendo poco a poco, pero es responsabilidad tuya como hijo. Mantener el ambiente, la atmósfera, continuar con las generaciones. Ama a tus hijos de tal manera que des la vida por ellos. Que des la vida por ellos. Escúchame. Nosotros perdimos mucho tiempo de nuestra vida por no seguir a Cristo. Y si nosotros no cuidamos el corazón de nuestros hijos y los formamos en el carácter correcto y los formamos en el temor a Dios y los formamos en la confianza a Dios, va a llegar el momento que ellos van a tener situaciones y en vez de correr a Dios, van a correr a los amigos. La corriente de este mundo no perdona.
Y si el hijo no quiere dejar el celular, y si el hijo no quiere venir el domingo, si vive en tu casa, todavía tienes autoridad sobre de él. Tienes que condicionarlo y decirle: hijo, por favor, por amor, porque te amo, necesito que me acompañes a la iglesia, porque este va a ser el comienzo. El comienzo es venir aquí, pero la continuidad se la das tú en tu casa, con el buen ejemplo, con el buen consejo, con la armonía, en vez de reaccionar fuerte, reaccionar blando. Amén. Ganemos a nuestros hijos, ganemos a nuestra familia. Seamos hijos responsables también nosotros. Seamos hijos responsables. Respetemos a nuestros padres, respetemos a nuestros abuelos, respetemos a nuestras autoridades, a nuestros maestros. Eso te va a poner por alto en cualquier escuela. Cuando tú eres obediente a tus maestros, cuando eres obediente a tus directores, cuando eres obediente a tus mayores, te va a catapultar, hijo. Tenemos que honrar a los ancianos, honrar a la gente mayor que sabe más. Y cuando te quiere dar un consejo una persona adulta, escucha con atención, porque Dios habla a través de las generaciones. Amén. Pues ponte de pie. Si es para Dios, dáselo fuerte. ¿Me ayudan con el órgano, por favor? Ponte de pie. Vamos a orar. Quiero que hoy todos pidamos perdón. Quiero que le pidas perdón a Dios por haber contaminado la atmósfera de tu casa. Es más, hoy, si quieres hacer un pacto hacia tu descendencia, que ese pacto sea poderoso en esta tierra. Quiero que te pongas a cuentas con Dios por ese ambiente que has generado en tu casa, a veces inconscientemente. Y pídele a Dios sabiduría para que puedas resolver los problemas de tu casa de otra manera. Si tú has ofendido a tus hijos, si tienes hijos que están enojados contigo, pídele a Dios que te dé la oportunidad de volver a hablar con ellos y que pongan esas palabras adecuadas en ti para que vuelvas a traerlos a tu casa. Si tus hijos están lejos, pídele a Dios que les mande algún buen consejo, algún buen predicador, algún profeta que ande por allá y que los tome y que los diestre y que los convenza de pecado y que los convenza de venir a la vida en Cristo. Pídele a Dios, si tú aún no tienes hijos y estás en espera, dile a Dios que te mande hijos sabios, entendidos. Dile a Dios que te confíe, que tú vas a hacer las cosas bien. Y si tú eres abuelo, wow, pídele a Dios que te siente en esa mesa con tus hijos y tus nietos alrededor de ti y que puedas darles un mensaje de fe y de amor. Dime si para un hijo es más importante lo que diga el vecino o lo que diga su papá. Los hijos siempre van a tener cuidado de lo que dice su padre, aunque es responsabilidad de ellos, ya lo vimos, seguir el consejo, ¿no? Ellos toman decisiones, pero tú como padre no pierdas esa oportunidad
de ir por tus hijos. Porque Dios ve 4 generaciones atrás de ti. No vino nomás por ti, viene por los que están atrás de ti. Y qué feo sería que por no hacer lo que nos toca, lo que Dios hizo en la cruz quede nada más en nosotros y no trascienda sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y sobre nuestros bisnietos. Duplícate en tu familia, duplícate en tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Señor, con el único propósito, Señor, de ser obedientes a tu mensaje, papá. Que el día de hoy, Señor, recibí un mensaje de parte tuya de exhortación, papá. Gracias, papá, porque sé que tú pondrás en cada corazón el querer como el hacer. Gracias, Padre, porque tú, Señor, los ministras, Señor, para el perdón, para que puedan perdonar a sus padres y puedan perdonar a sus hijos. Porque dice tu palabra que tú volverás el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, y generarás esa atmósfera correcta, papá, en nuestro hogar. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque sé que en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús todo está hecho por ti. Gracias, Dios, por habernos quitado, papá, habernos quitado vicios, habernos quitado actitudes. Gracias, Padre. Ahora despierta en nosotros, papá, ese pastorado para nuestra familia, y que los hombres y las mujeres que están aquí, papá, empiecen a pastorear sus hijos, a pastorear su familia, empiecen a dar el buen consejo. Guíalos, Señor, guíalos a través de la lectura en la Biblia, papá, para que puedan, Señor, contestar de acuerdo a tu palabra. Gracias, Dios, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios.